A ver, cuando pensamos en las grandes civilizaciones de la antigüedad, a menudo nos vienen a la cabeza Egipto, Roma, Grecia. Pero, ¿qué pasaba al otro lado del Atlántico? En Centroamérica prosperaron mundos increíbles, mucho antes de la llegada de los europeos. Y no eran islas aisladas, ¿eh? Formaban parte de una red cultural riquísima que duró milenios. Vamos a sumergirnos en esta historia, que es fascinante. Para empezar, vamos con la pregunta del millón, la más importante. ¿A qué nos referimos exactamente cuando decimos Mesoamérica? ¿Es simplemente una zona en un mapa, algo geográfico? Pues no exactamente. Aquí está la clave de todo. Mesoamérica es ante todo una región cultural, un mundo definido no por las fronteras políticas que conocemos hoy, sino por una serie de rasgos compartidos que florecieron gracias a una geografía privilegiada, llena de valles fértiles y climas variados que permitieron el nacimiento de la agricultura. Y esto nos lleva a un punto que es crucial para entenderlo todo. Porque a pesar de que hubo un montón de pueblos distintos a lo largo de miles de años, todos ellos compartieron una especie de modelo cultural, una base común sobre la que cada civilización fue construyendo su propia identidad. Y fijaos, aquí tenemos ese manual de instrucciones compartido, desde la forma de organizar la sociedad, con sus élites de gobernantes y sacerdotes, hasta la base de su alimentación, la milpa, ese cultivo conjunto de maíz, frijol y calabaza. Todos construían pirámides, jugaban al juego de pelota, usaban una escritura basada en ideas y contaban con un sistema de base 20. Todo esto fue como un pegamento cultural que los mantuvo conectados durante casi 4.000 años. El tiempo para estas civilizaciones era algo fundamental, y lo medían con dos calendarios que funcionaban a la vez. El primero, este de 365 días, estaba ligado al sol. Era el calendario práctico, el del día a día, el que les decía cuándo tocaba sembrar y cuándo había que recoger la cosecha. Pero, y aquí viene lo interesante, junto a ese calendario práctico tenían otro sagrado, de 260 días. Este marcaba la vida religiosa, los rituales, las ceremonias importantes. La combinación de los dos nos enseña cómo veían el mundo. Para ellos, lo práctico y lo espiritual no estaban separados, iban totalmente de la mano. Vale, pero ¿cómo empezó todo esto? Para entenderlo tenemos que rebobinar la cinta hasta el principio de todo. Nos vamos al periodo preclásico, la época en la que una civilización pionera sentó las bases para todas las que vendrían después. Ojo a las fechas, ¿eh? Estamos hablando de un periodo que duró casi 2.700 años. Es una auténtica barbaridad de tiempo. Y fue durante este larguísimo amanecer cultural, más o menos sobre el 1200 a.C., cuando aparecieron en escena los olmecas. Exacto, la cultura madre. Y este concepto es clave. No significa que fueran el imperio más grande ni el más poderoso. Significa que fueron los pioneros, los que, por así decirlo, inventaron las reglas del juego. Crearon muchas de las tradiciones que luego el resto de civilizaciones heredarían y adaptarían a su manera. Y esta lista lo deja clarísimo. Fueron los primeros en construir grandes centros para sus ceremonias. Desarrollaron el juego de pelota, crearon un arte inconfundible. ¿A quién no les suenan esas cabezas de piedra gigantes? Y no solo eso, también sentaron las bases para los calendarios y la escritura, e incluso hicieron obras de ingeniería para controlar los ríos. Unos auténticos visionarios. Bueno, los olmecas pusieron la primera piedra. ¿Y qué pasó después? Pues que Mesoamérica entró en su edad de oro, el periodo clásico. Una época de esplendor, de crecimiento brutal y de un desarrollo cultural que alcanzó su punto más alto. Durante estos siglos, las antiguas aldeas se transformaron en auténticas metrópolis. Ciudades como Teotihuacán, Tikal o Monte Albán se convirtieron en los centros del mundo mesoamericano, llenas de gente, de mercados, de templos. Eran los Nueva York de la época. Aquí tenemos a los tres grandes protagonistas de esta era. Por un lado, los teotihuacanos, que desde su impresionante ciudad controlaban el centro de México y el comercio de la obsidiana. Luego los mayas, en el sur, unos genios absolutos de la escritura, la astronomía y las matemáticas, ojo, que desarrollaron el concepto del cero. Y en la zona de Oaxaca, los zapotecas, que eran unos artistas con los tejidos y la cerámica. Y lo más importante, no vivían aislados, ¿eh? Comerciaban, hacían alianzas, estaban muy conectados entre ellos. Pero claro, ninguna edad de oro dura para siempre. Hacia el final del clásico, estas grandes ciudades empezaron a decaer, a perder población. A día de hoy todavía se debate por qué, pero todo apunta a una mezcla de factores. Agotaron los recursos naturales, surgieron conflictos internos y las guerras se hicieron cada vez más comunes. El colapso de las grandes ciudades del clásico dejó un vacío de poder, y eso dio paso a una nueva etapa, el posclásico. Fue una época de cambios brutales, mucho más inestable y sobre todo mucho más militarista.
una era definida por las migraciones de nuevos pueblos y la formación de imperios a través de la conquista. En este periodo, grupos que venían del norte, de zonas más áridas, empezaron a moverse hacia el sur. Se mezclaron con las culturas que ya estaban allí y el panorama cambió por completo. Los toltecas fueron uno de los primeros grandes poderes de esta nueva era, pero el imperio que de verdad iba a marcar el final de la historia mesoamericana estaba a punto de llegar. Y aquí empieza la increíble historia de los mexicas, que seguro que nos suenan más como los aztecas. Un pueblo que, según su propia leyenda, llegó al Valle de México como un grupo de inmigrantes sin tierra. Fundaron su capital, Tenochtitlan, en el sitio más improbable, una isla en mitad de un lago, y desde allí, a base de alianzas y sobre todo de un poder militar temible, levantaron el imperio más grande que Mesoamérica había conocido jamás. Y su sociedad era una mezcla alucinante de devoción religiosa e ingenio práctico. Su vida giraba en torno a la creencia de que debían alimentar a su dios Huitzilopochtli con sacrificios para evitar que el mundo se acabara. Pero al mismo tiempo eran unos ingenieros brillantes. Construyeron acueductos para llevar agua potable a la ciudad y las famosas chinampas, unas islas artificiales para poder cultivar todo el año. Y un detalle increíble, la educación era obligatoria para todos, nobles y plebeyos. El dominio de los mexicas parecía total, imparable. Pero la llegada de una fuerza completamente externa, algo que nadie podía haber previsto, iba a cambiar el curso de la historia para siempre, marcando el final de esta era de una forma totalmente abrupta. El año clave es 1521. La gran capital mexica, Tenochtitlán, cae ante los conquistadores españoles y sus miles de aliados indígenas. Este evento no solo supuso el fin del Imperio azteca, también marcó el final del periodo posclásico y de la historia independiente de las civilizaciones mesoamericanas. La conquista le puso un punto y final a los grandes imperios, eso es un hecho. Pero la pregunta es, ¿realmente terminó ahí una historia cultural de 4 milenios? Porque quizá los imperios cayeron, pero el legado de Mesoamérica, en su comida, en sus lenguas, en sus tradiciones, ha demostrado ser mucho más resistente de lo que parece.